Quiero hablarles en este día domingo sobre el valor de defender lo pequeño. Diga conmigo: el valor de defender lo pequeño. Nunca, mis amados, nunca subestimemos las cosas pequeñas. ¿Sabía usted que este 4 de julio se estará celebrando la independencia de este país? Una nación que ha sido de mucha bendición para muchos de nosotros que emigramos de otros países. Nos ha abierto sus manos, sus brazos, y hemos sido muy bendecidos. Nuestros hijos han nacido y han crecido aquí, y ya tenemos también otra generación que está naciendo. Pero este país defendió, aun cuando era algo pequeño, lo que ellos consideraban que les pertenecía. Y fueron 13 colonias las que se pusieron al frente, si no me equivoco, en 1776, a defender precisamente la independencia de esta gran nación. Y hoy que vengo a hablarle precisamente de defender lo pequeño, en 2 de Samuel capítulo 23 versículo 11 al 12, hay una escritura que en lo personal a mí me atrae la atención y se las quiero compartir como una reflexión en esta hora. Lo tienen, creo, en su pantalla. Dice la palabra: después de ahí en 2 de Samuel 23 está presentando un buen número de hombres que fueron muy valientes, y fueron los hombres que ayudaron al primer rey de Israel, segundo rey de Israel, a David, a defender precisamente el territorio de Israel. Y es interesante ver que se toma la Biblia el tiempo y el espacio para darnos los nombres de estos hombres, por qué ellos fueron valientes y también la razón por qué están ahí considerados como hombres valientes. Y les presento el caso de un hombre que en lo personal me atrae mucho la atención. Dice 2 de Samuel 23:11: después de fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lejí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Diga conmigo: había un pequeño terreno. Un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Se habían ido todos, porque los filisteos habían estado ganando la batalla. Pero mire lo que nos dice el verso 12. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Cierre sus ojos. Padre, es mi oración que tú hables a través de tu palabra y me des gracia y favor para que la reflexión, el consejo, la palabra que este día se imparta traiga bendición y edificación a cada corazón. Algo despiertes en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Es interesante, iglesia, que dentro del grupo selecto de los 3 valientes del rey David destaca este personaje llamado Sama. Digan conmigo: Sama. Es interesante porque fue él quien se atrevió a defender a muerte. Fíjese bien, a muerte. Él sabía que estaba arriesgando su vida. Él sabía que había probabilidades muy mínimas, casi ninguna probabilidad de que él pudiera sostenerse en pie para hacerle frente al ejército de los filisteos. Él sabía eso, pero se atrevió a defender a muerte un pequeño sembradío de lentejas, dice la palabra del Señor. Ahora, yo no sé usted, pero yo no soy muy aficionado de las lentejas, ¿verdad? Mi esposa le encanta ella sabe comer bien. Yo sé comer bien, pero de otro modo. El asunto es que no soy muy aficionado a lentejas, pero lo interesante aquí es el tiempo, el momento en el que esto está sucediendo. Israel está en guerra, Israel está enfrentando batalla tras batalla. Y yo no sé usted, pero cuando hay tiempos de guerra también se presentan tiempos de escasez. Mire usted la gasolina, ahorita el precio que tenemos de la gasolina, y obviamente se dice que por razones de la guerra que está sucediendo en Rusia y en Ucrania, pero al final del día era ahí internamente la guerra que ellos estaban librando. Obviamente no la estaban pasando bien, estaban enfrentando tiempos críticos, pero este hombre se determinó a defender ese pequeño terreno de lentejas. Dice que era pequeño, pero estaba lleno de lentejas.
Y hay algo interesante aquí porque él se paró en medio de ese terreno con su espada desenvainada y Filisteo que trataba de tomar el terreno, Filisteo que él lo derribaba. Filisteo que trataba de tomar posesión de ese terreno, él como decimos por ahí, se lo escabechaba y caían al suelo. Y así se sostuvo él firme defendiendo ese terreno. Y lo interesante es esto: cuando yo estoy convencido de que un hombre contra todo un ejército es imposible que pueda ganar, pero lo que sí estoy creyendo y estoy seguro que esto sucedió es que cuando Dios ve a un hombre con una fe así determinada a defender algo que sabe que le pertenece, Dios pone gracia, Dios pone su Espíritu Santo y pone su poder sobrenatural de tal manera que cosas que no se pueden explicar y que no tengan lógica puedan suceder porque un hombre se determinó a defender algo que parecía ser pequeño. Alguien alabe a Dios en esta hora. Déjele digo algo: no todo mundo está dispuesto a defender lo pequeño. Vivimos en una cultura donde se defiende lo bonito, lo grande, lo interesante, lo que cuesta, lo que tiene buena apariencia. Se defienden las cosas que aparentan ser buenas, pero algo pequeño, algo que parece insignificante, y dígase cuando se trata de tiempos críticos de guerra, oiga, pues yo no cuenten conmigo. Y eso fue lo que sucedió porque varios del grupo de los guerreros que estaban ahí para defender huyeron por causa de los ejércitos de los filisteos. Pero Sama, este hombre que la Biblia menciona, él estuvo dispuesto a pararse al frente de ese pequeño terreno de lentejas. Y yo quiero decirle, iglesia, hay un valor importante cuando usted y yo nos paramos firmes a defender lo que aparenta ser pequeño para muchas personas. Hay un valor enorme cuando usted y yo nos paramos firmes a defender lo que alguien considera sin valor. Déjele digo algo, y esto es una gran verdad: no por considerarse a algo pequeño se le resta valor. Se lo repito: no por considerársele a algo pequeño se le resta su valor. ¿Sabía usted que los perfumes caros vienen en botellitas pequeñas? Y esto es una realidad. Y le voy a decir algo: Dios no subestima las cosas pequeñas. Diga conmigo: Dios no subestima las cosas pequeñas. Dios no las hace a un lado, Dios no las ignora. Es más, hay cosas pequeñas que Dios tiene en este momento presentes, en las cuales Dios va a depositar favor, Dios va a poder depositar poder, unción. A lo mejor tú te consideras un nadie, un cero a la izquierda, pero en las manos del Señor ni te imaginas. Si tú tienes esa mentalidad, Dios te puede dar el valor que quizás nunca te imaginaste que Dios pudiera poner en ti, porque eso es lo que hace el Señor. Dios no subestima las cosas pequeñas. Dios usa lo pequeño para hacer cosas grandes. Me encanta lo que relata Job en el capítulo 8, verso 7. Creo que no está en su pantalla, pero meditando en esto, el Señor me llevó a Job 8:7 y dice Job: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aunque tu principio parezca ser demasiado pequeño, tu postrer estado, o sea, vas a llegar en un futuro a hacer algo grande para el Señor. Amada iglesia, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Tenemos que entender que en la cultura de Dios, Él sabe darle valor a las cosas pequeñas. Y si Él sabe darle valor a las cosas pequeñas, tú y yo tenemos que defender esas cosas pequeñas porque son importantes para Dios. Porque Dios puede hacer algo de lo pequeño, puede hacer algo grande. Lo interesante es que la Biblia está llena de ejemplos, llena de ejemplos. Cuando va el profeta Samuel para ungir al segundo rey de Israel, porque Dios desecha a Saúl, es interesante que Samuel, como cualquier persona, él busca al más grandote, al más parecido, al más fornidote. Y entre todos los hijos de Isaí, él dice: ¿será este? Y no era ese. ¿Será aquel? Tampoco. Y vio a todos los hijos y ninguno era el rey que Dios había escogido, porque Dios hablaba al profeta. Entonces el profeta dice: ¿acaso tienes algún otro hijo por ahí? Le pregunta a Isaí. Isaí dice: sí, tengo a uno, pero es el más pequeño. Y como es el más pequeño, pues no lo tengo aquí entre las cosas importantes. Lo tengo allá cuidando chivas, cuidando ovejas. Fíjese nada más.
Y le dice Samuel: pues no nos vamos a sentar a comer hasta que te lo traigas acá y estar seguros si quizás es Dios a quien ha escogido a este. Y en cuanto lo trae, viene el Espíritu Santo y le habla al profeta y le dice: este es al que yo he escogido como rey. Me encanta la cultura del Señor, amados, de que Dios pone su mirada en cosas pequeñas. Caso de Moisés, él está ante un gran desafío, lleva al pueblo a la libertad de la esclavitud de Egipto. Y hablando de libertad, hablando de la independencia, el pueblo de Israel ahora sale a ser independiente y sale de la opresión de Egipto y lo lleva por el desierto. Dios se manifiesta de día, nube, de noche, fuego, y ahí está la mano del Señor mostrándose sobre la vida del pueblo. Lo interesante es esto, que cuando van en su camino se topan con el mar. Y ellos parece ser que no hay manera de que puedan cruzar el mar. Obviamente era mucha gente, y atrás viene el enemigo, los ejércitos de Faraón en contra de ellos, y los alcanzan a ver. ¿Y qué vamos a hacer? Y Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice: pues tengo una pequeña vara en mi mano. Pues úsala, porque yo sé usar lo pequeño y sé hacer cosas grandes con ellas. Extiende esa vara sobre el mar, y el mar se dividió y el pueblo pasó en seco. Iglesia, no subestimemos las cosas pequeñas, porque Dios puede hacer con ellas cosas grandes. Gloria a Dios. Les decía el domingo pasado, un joven pasa con 5 panes y 2 peces. Había una multitud de 5,000 personas que tenían hambre porque habían escuchado a Jesús todo el día predicar y estaban en el desierto. Y los mismos discípulos le dicen a Jesús: maestro, despídelos porque ya anochece, ya es tarde y no hay que comer, y no han comido. Y él les dice: denle ustedes de comer. Y solamente un jovencito que no era parte de los discípulos se atreve y le dice: aquí tengo esto por ofrecerle al Señor. Y uno de los discípulos dijo: ¿qué es esto tan pequeño? 5 panes y 2 peces para 5,000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños. Pero le dice: Señor, tráiganmelas para acá, porque yo sé hacer con lo pequeño cosas grandes. Y el Señor, mis amados, con tan solo 5 panes y 2 peces, los multiplicó y le dio de comer a 5,000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños. Nuestro Dios sabe hacer cosas grandes de lo pequeño. Gedeón, cuando se ve ante una gran batalla, el Señor le dice: son muchos hombres, sepáralos, y hace ciertos exámenes para decidir cuántos hombres iban a ir a la batalla. Usted conocerá el contexto, pero lo interesante es que Dios solo le deja a 300 hombres a Gedeón, y con esos fueron suficientes y le dio una gran batalla a Israel. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque en el contexto que acabamos de ver en esta escritura de 2 de Samuel 23:11, para Israel ese pequeño terreno de lentejas en tiempo de guerra representaba su mismo sustento, representaba la vida, representaba algo importante. Quizás a los ojos de alguien era algo insignificante, que no tenía valor, que era algo pequeño, pero en un momento de necesidad lo pequeño se tornó en algo importante. Y él sabía que todo el pueblo, la nación de Israel, dependía de ese pequeño terreno de lentejas. Iglesia, lo que quiero decirle en esta hora, que al igual que el pueblo de Israel, hay cosas pequeñas que aparentan ser ante los ojos de muchos de nosotros, pero que para Dios son cosas importantes. Y una de ellas es la oración. La oración pudiera ser algo no atractivo, la oración pudiera ser algo pequeño, la oración pudiera ser algo que no todos gustamos quizás de participar o de ser parte de ella. Aparenta ser pequeña, pero le voy a decir, así como ese pequeño terreno de lentejas, muy probablemente puede ser el sustento, puede ser la vida, puede ser lo que a usted y a mí nos permita avanzar y seguir adelante y continuar en esta ardua tarea que tenemos en esta vida llamada vida, en este mundo llamado vida. Necesitamos entender que las cosas pequeñas delante de Dios son importantes. ¿Y por qué le digo esto? Si me permite, le quiero dejar en esta reflexión 3 cosas importantes. ¿Por qué defender lo pequeño? ¿Por qué tener valor de defender lo pequeño? Y cuando hablo de oración, alguien dijo: una iglesia se mantiene de pie cuando pone a sus miembros de rodillas. Dígalo conmigo: una iglesia se mantiene de pie cuando pone a sus miembros de rodillas. Iglesia, necesitamos esa actitud de Sama en estos días. Estamos viendo la tempestad y no nos hincamos.
Estamos viendo problemas en casa y no estamos haciendo absolutamente nada. Estamos viendo situaciones complicadas aún en el contexto de la iglesia, pero no estamos haciendo nada. De nada remediamos el quejarnos uno del otro. De nada remediamos el señalar con el dedo a alguien que está haciendo algo incorrecto. De nada sirve que haya pleitos en el contexto del hogar. Nada va a solucionar eso. Pero sí hay un pequeño terreno que yo conozco, que si usted y yo lo defendemos, cosas grandes, maravillosas pueden suceder en su casa, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier contexto. Aún en esta ciudad de San Diego, Dios puede desprender un avivamiento, porque ese pequeño terreno de lentejas, alguien está dispuesto a defenderlo. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. ¿Por qué tener el valor de defender lo pequeño? Le doy 3 razones. Porque sabes que eso te pertenece. Para Sama, el personaje que les introduje al principio, para este valiente, sabía que ese terreno les pertenecía a ellos. Dice la palabra en el verso 12 del capítulo 23 de segunda de Samuel: él entonces se paró en medio de aquel terreno. ¿Por qué se paró en medio de aquel terreno? Porque les pertenecía, era de ellos. Y amados, así al igual que Sama, hay cosas que usted y yo tenemos que tomar la misma actitud. Ahora entienda esto, por favor. En el Antiguo Testamento la guerra era física. Había que sacar la espada, había que pelear físicamente y literalmente. Yo no sé si a usted le ha gustado vivir en los tiempos antiguos y pelear y defender cosas de esa manera, pero sabe, esa era la guerra era física. Por eso vemos tanta sangre y tanta muerte en el Antiguo Testamento, porque la guerra era física. Pero en el Nuevo Testamento la guerra es espiritual. Pablo habla a los Efesios en el capítulo 6 y dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes, contra gobernadores de las tinieblas que andan en los aires. Y usted y yo tenemos que estar conscientes que hay una guerra espiritual que tenemos que lidiar, tenemos que luchar, mis amados. Las cosas no se componen nada más con pensar que se van a arreglar. Tenemos que buscar la manera de defender lo que alguien considera pequeño, lo que alguien considera insignificante, lo que alguien piensa que no vale la pena. Hoy le vengo a decir en este día de la independencia, que es mañana, pero hoy se lo digo: si usted quiere ser una persona que vive libremente por la gracia y el poder del Señor, usted tiene que defender lo pequeño, porque de ahí depende la bendición para su vida, para su casa, para su familia. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué dice? Carnales. Nuestras armas de nuestra milicia, ya no estamos en el tiempo de los valientes de David, ya no son carnales, pero dice: sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amados, la iglesia necesita entender que fuimos llamados para ministrar en la presencia del Señor. Muchas de las cosas que usted espera y que desea y anhela en su vida es bueno, pero le van a costar. ¿Y sabe qué es lo que le va a costar? Esta postura que este hombre valiente llamado Sama tuvo, y era defender lo que él le pertenecía. Ese terreno le pertenece. Yo le hago la pregunta a usted: ¿qué le pertenece a usted? Piense, ¿qué Dios le ha confiado? ¿Qué Dios le ha dado? Probablemente ahí están sus hijos, probablemente están sus generaciones, probablemente está también su ministerio, probablemente está su vida misma. ¿Qué le pertenece? Si usted está consciente de cosas que Dios le ha confiado, porque al final no somos dueños de nada. Simple y sencillamente somos mayordomos y estamos manejando lo que Dios nos ha confiado, y eso se tiene que cuidar. Pero usted no lo va a poder hacer con fuerza física. Usted necesita entender, yo necesito entender que nuestra guerra es espiritual, y la mejor manera es pararnos enfrente de ese pequeño terreno de lentejas y decir: yo voy a defender lo que me pertenece, voy a clamar, voy a orar, voy a buscar al Señor, buscando su favor, buscando su gracia, porque el Señor puede hacer. ¿Por qué? Porque esto me pertenece. Y eso fue lo que hizo Sama. Sama no estaba fuera de lugar. Sama no estaba loco. Sí, a lo mejor estaba arriesgando su vida, pero valía más la pena defender algo que te pertenece a quedarte de brazos cruzados y que pase el mundo por encima. No, él tenía que hacer lo correcto. Mis amados, no solamente eso, pero otra razón porque hay que tener el valor de defender lo pequeño es porque entiendes también su propósito.
entiende su propósito. Mire lo que dice segunda de Samuel 23:11, hablando de este hombre valiente de David, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. ¿Qué le estoy diciendo? Él entendía el propósito de ese pequeño terreno de lentejas. No estaba ahí por casualidad. No estaba ahí nada más para que se viera bonita las parcelas o la tierra que estaba ahí en Israel. Estaba ahí para cumplir un propósito. La gente de ahí dependía del sustento de esas lentejas. Son muy nutritivas, eso sí lo sé. Por eso me las como, no porque me gustan, pero son nutritivas. Y por eso había que defenderlo, porque había un propósito. Él sabía, cuando se paró a defender ese pequeño terreno de lentejas, él sabía: de aquí depende mi familia y depende también mi gente. Y amados, gloria a Dios por esa gente que mantiene esa actitud. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo probablemente por eso estamos aquí de pie, gracias a alguien que se puso a defender ese pequeño terreno a través de la oración e interceder y clamar a Dios por ti y por mí. Usted y yo somos resultado de la oración de alguien que se puso en la brecha para defender y cuidar que el enemigo no se robara lo que tenía un propósito. Yo me pongo a pensar en mi persona, me pongo a pensar en mis hermanos, y yo digo: gracias a Dios, gracias a Dios. No porque somos mejores que nadie, en ninguna manera, somos muy faltos, pero gracias a Dios que alguien se puso en la brecha para orar e interceder por nosotros. Alguien dijo: estos no son un caso perdido, esto no vale la pena, me han sacado canas blancas. Si mi madre se haya puesto a pensar de esa manera, ella no haya orado por nosotros. Pero ella dijo: no, yo no veo lo que estoy viendo ahorita. Sí, quizás están desperdiciando su vida, están haciendo lo que quieren, están viviendo la vida loca, están viviendo desordenadamente, pero yo veo en ellos que Dios tiene un propósito para sus vidas. Yo veo en ellos que Dios puede levantar de ellos mismos hombres de Dios que pueden servir con todo el corazón y con toda la pasión, y se pueden poner también de pie a defender lo que Dios tiene para nosotros. Iglesia, Dios tiene cosas grandes. Dios tiene cosas grandes para usted, para su casa, para su familia. Pero hay que defender lo pequeño, porque de ahí va Dios a hacer cosas grandes. Dale un receso de alabanza a Jesús en esta hora. Y hablando de esto, mira lo que dice la palabra en Mateo 18, verso 18 en adelante. Me encanta lo que dice la palabra. Jesús hablando dice estas palabras: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, está hablando de la oración, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Alguien alabe a Jesús en esta hora. Ahí está el Señor en medio nuestro. Y quiero decirle, iglesia, en último lugar, otra de las razones por qué hay que tener valor para defender lo pequeño: porque sabes de su valor y su importancia. Cuando tú estás consciente del valor y la importancia que tiene eso que tú estás defendiendo, nadie te va a mover de esa convicción. Cuando tú estás seguro del valor y la importancia que tiene eso pequeño que estás defendiendo, nadie te va a mover de esa firme convicción. Por eso este hombre, dice la palabra, él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Diga conmigo: lo defendió. Lo defendió. Pero ¿qué estás haciendo, Sama? ¿Cómo se te ocurre? Todos ya se fueron, ya corrieron, porque quisieron salvar sus vidas. ¿A poco no vale más tu vida que esas lentejas? Y esa es la opinión de mucha gente hoy en día. Esa es la cultura hoy en día de mucha gente. Eso no vale nada, eso no es importante. Poner a Dios en primer lugar en tu vida no es tan importante. Sí, tenlo presente, pero no lo pongas en primer lugar. Hay otras cosas. Yo me acuerdo cuando me entregué al Señor, me decían mis amigos: estás muy chavalo, estás muy joven, ¿qué vas a hacer? Como que si la vida de servirle a Dios fuera para gente ya mayor. No, hay que darle al Señor lo mejor.
Y si tenemos fuerza, dele al Señor lo mejor. Pero sabe, amado, a los ojos de alguien puede ser no importante, pero a los ojos del que sabe la importancia y el valor que tiene eso en lo cual está parado y firme, no va a dar marcha atrás. Se irá uno, se irán dos, se irán tres, se vaya quien vaya y no quiera defender, pero yo aquí estaré parado, de pie, defendiendo lo que sé que vale la pena. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y por qué le digo esto, mis amados? Porque el Señor nos da promesa y nos dice en su palabra, amado, Él nos dice en su palabra en Mateo 26:41. Aquí termino para que pase el músico. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué dice después, iglesia? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El sustento, iglesia, para Israel en tiempo de guerra era sumamente importante, porque no había escasez. Las guerras traen escasez de todo tipo. Obviamente ellos sabían que necesitaban ese alimento, y este hombre estuvo dispuesto a ponerse de pie y defenderlo. Hoy yo quiero concluir mis palabras, iglesia, con esta frase, y se las dejo también en la pantalla. Son mucho más las cosas que se han logrado a través de la oración que por cualquier otro medio. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Son mucho más las cosas que se han logrado a través de la oración que por cualquier otro medio. Probablemente usted no hubiera llegado a los pies de Cristo si alguien no estuviera orando por usted. Probablemente esta iglesia durante la pandemia hubiera desaparecido si no hubiera alguien defendiendo el terreno de oración para que Dios nos ayudara a seguir adelante. Y sabes, iglesia, estoy seguro y estoy convencido que aquí está el espíritu de Sama, la actitud de Sama, la determinación de Sama de decir: no vamos a soltar lo que Dios nos ha dado, no vamos a abandonar lo que el Señor nos ha confiado, vamos a defender este pequeño terreno. Y yo quiero invitarle en el nombre del Señor, porque sé que Dios tiene planes buenos para usted en lo personal. Me atrevo a decirle, sabe, no subestime las cosas pequeñas. No piense que Dios no puede traer algo especial y algo grande a su vida. Usted dirá: yo creo que yo ya estoy viejo, o para mí ya pasó el tiempo. O usted quizás mirará la situación en su casa, en su hogar, y dirá: esto es un caso perdido. Yo le voy a decir: no subestime eso, porque en la oración Dios lo puede sorprender y puede hacer cosas que usted ni siquiera imaginó que pudieran ser posibles. ¿Cuántos están en esto, mis amados? Dios está llamándonos, Dios está hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Hay que defender lo pequeño, porque vale la pena. Póngase de pie en el nombre del Señor. Hay que defender lo pequeño. Dile al que está a tu lado: hay que defender lo pequeño. ¿Sabe? Cada día martes, y no es que yo esté aferrado o como se diga, insistente, no, es porque lo creo. Cada martes hay oración. Y creo, mis amados, que el perseverar en la oración va a hacer mucha diferencia. Y no solamente es los martes, usted tiene todos los días de la semana para doblar sus rodillas, crear su propio altar en su casa, en el contexto de su hogar, y orar, interceder, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Lo que sí le puedo decir, mis amados, es que yo vengo a resaltar que ese pequeño terreno tiene mucho valor delante de Dios. Que si quizás, mire, a veces da celo porque en otras religiones, en otras creencias, a veces la gente es tan dispuesta y tan atrevida a hacer cosas raras, curiosas, fuera que te llama la atención. Aún los horarios los respetan y los ponen, y quizás están clamando a un Dios muerto que no, ahí está su tumba y ahí quedó. Pero nosotros que tenemos a un Cristo vivo, una tumba vacía, que Él resucitó al tercer día,
Y no solamente resucitó y ascendió al cielo, pero ahora descendió el Espíritu Santo sobre nosotros y se mueve y se pasea en las alabanzas de su pueblo. Ese Espíritu Santo que estamos sintiendo desde el principio de este servicio, esa presencia de Dios en tu vida y en mi vida, mis amados, es una garantía de que el Señor está contigo y conmigo y que Él nos ayuda en todas nuestras necesidades. Yo no sé qué necesidad tengas tú el día de hoy. Yo quiero invitarte en el nombre del Señor, mientras estamos por cerrar nuestro servicio, nuestra experiencia del día de hoy. Yo quiero defender ese pequeño terreno. Y lo quiero defender porque ahí veo cambios en la vida de mis hijos. Veo cambios en mi vida personal, veo cambios en mi matrimonio, veo cambios en la iglesia. Veo el poder de Dios. Veo el defender eso y ver la gracia y el favor de Dios ayudándote a vencer a tus enemigos. Y quizás dirían, pero yo me imagino a los que se fueron corriendo porque les dio miedo. Yo me imagino que regresaron y dijeron: Isama, aquí está paradito, un poco cansado, pero aquí está paradito, defendiendo el sustento de ustedes. Gloria a Dios por esos amas. Gloria a Dios por esos hombres y esas mujeres que han entendido que no siempre lo pequeño es insignificante. La oración, iglesia, la oración cambia las cosas. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. Necesitamos